Hola, bienvenidos a otro video de esta serie sobre biología celular. Hoy vamos a hablar un poco de la teoría celular. La teoría celular generalmente la vemos como estos tres postulados que nos dicen que la célula es la unidad básica estructural de la vida, que todos los organismos vivos están compuestos de células, que todas las células se originan de una célula anterior. Y a nosotros se nos hace esto como muy obvio, como muy sabido. Sin embargo, fueron muchísimos años de procesos históricos para llegar a estas conclusiones, y ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte de la historia. Empezamos con Robert Hooke, que Robert Hooke fue uno de los primeros microscopistas. Él acuñó el término célula. Él era un estudioso, miembro de la Real Sociedad, tenía pues estudios muy serios, y fue el primero que al observar una rebanada de corcho vio estas estructuras que eran las membranas, las paredes celulares de las células del corcho, que él se le hicieron muy similares a las celdas donde vivían los monjes, y por eso los llamó células. También tenemos después de él a Anton van Leeuwenhoek, que él en realidad no tenía, digamos, como estudios oficiales. Él no fue a la universidad, sin embargo, era muy curioso. Y él construyó sus propios microscopios, como el que estamos viendo aquí en la imagen. Este es uno de sus microscopios. A pesar de su apariencia muy sencilla, es uno de los mejores microscopios de la época. Y él también llegó a escribir para la Real Sociedad, a pesar de que pues él no hablaba el latín, que era la lengua, digamos, culta de la época. Llegó a tener personas que trataron de comprarle sus microscopios o de que le enseñaran a usarlo. Sin embargo, Leeuwenhoek solo se los prestaba porque no quería enseñarles a hacerlos. Y bueno, se llevó el secreto de sus microscopios a la tumba. Sin embargo, bueno, entre sus descubrimientos, él fue el primero que observó unos seres a los que llamó animalículos en las gotas de lluvia, que eran probablemente pequeñas bacterias. También observó bacterias en su placa dental, que también él tenía mucha curiosidad de qué estaba pasando ahí. Entonces tomó un poco de su placa dental y la vio al microscopio. Y gracias a él, bueno, pues también se conocen muchas cosas de microbiología. Avanzó mucho la microbiología en su época gracias a su gran curiosidad, aunque no tenía estudios formales. Después tenemos a Theodor Schwann, que él es muy importante también para el desarrollo de esta teoría celular, porque ya la puso como en palabras. Él dijo que la célula es la unidad básica de la vida, ¿sí? Y que las células se generaban unas de una anterior, ¿sí? Es decir, había células que eran las antecesoras de las células actuales. Y esto también lo complementó Virchow, que decía que las células se originaban de células preexistentes. Entonces aquí ya estamos teniendo como las bases para la teoría celular. Sin embargo, en ese entonces todavía la gente como que no estaba tan convencida de esto, de que las células siempre se originaban de células preexistentes, porque a veces veían que si se dejaba comida al aire libre durante algún tiempo empezaban a salirle gusanos o moscas. Y entonces se creía en esta teoría de la generación espontánea, que fue refutada por Louis Pasteur con el famoso experimento de el matraz de cuello de cisne. Lo que hizo fue que alargó el cuello de un matraz y ahí puso un caldo en el que podía entrar aire más no bacterias. Y así se demostró que del aire o en general, de la nada no podían salir células, o de la nada no podía salir la vida, sino que la vida solo se originaba de la vida. Sin embargo, pues existía también esta curiosidad de cómo se originó al inicio la vida, ¿verdad? Curiosidad que, bueno, hasta el momento continúa un poco, pero mucho tiempo se teorizó de cómo la primera célula, cómo fue que surgió. Incluso Darwin lo llega a comentar en una carta que le escribe a un amigo, donde dice: pero si pudiéramos concebir en algún pequeño estanque, con amonio, sales fosfóricas, luz, electricidad, etc., que se pudiese formar químicamente una pequeña proteína lista para sufrir cambios más complejos. Él
se preguntaba, ¿verdad? ¿Dónde estaba este pequeño estanque que él quisiera ver? ¿En qué momento surgió la primera proteína? Él me imagino que quería tal vez incluso, no sé, tener una máquina del tiempo para regresar en el tiempo y ver cómo fue que pasó esto, o si sí pasó, de dónde viene esta primera célula o esta primera proteína incluso, de donde él teoriza surgió la vida. Posteriormente, otro científico, Oparin, habla de la sopa primordial y habla de algo parecido a esto que habla Darwin, del mar primitivo, de cómo tenía todas las características para que de ahí probablemente se pudiera formar alguna pequeña proteína de manera espontánea, ¿sí? O química. Sin embargo, pues esto nada más eran teorías, hasta que Stanley Miller, que era el estudiante de Urey, propone un experimento que llevan a cabo entre los dos, en el que por medio de dos matraces que estaban conectados, en un sistema cerrado, en el que en uno tenían agua que estaban calentando todo el tiempo para que se formara vapor de agua, tenían ahí carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, tenían en la parte que simulaba la atmósfera, tenían metano, hidrógeno, amonia, que eran los gases que ellos pensaban que estaban en esa primitiva tierra, ¿verdad? También le pusieron un condensador para que esa agua caliente lloviera, digamos, otra vez sobre el mar primitivo, y electrodos para simular las tormentas eléctricas que se supone que estaban en ese entonces. Entonces, esto pudo no llevar a nada, sin embargo, una semana después, este mar primitivo que habían simulado ya había cambiado a color café y ahí estaban los 20 aminoácidos formados. Entonces, este es uno de los experimentos más bonitos de la biología y que nos dice que sí puede existir la síntesis abiótica de moléculas orgánicas. Entonces, es probable que en este mar primitivo se hubiera formado la primera proteína o incluso a lo mejor alguna molécula como el RNA, que el RNA, como sabemos nosotros, se puede autorreplicar y es probable que de allí hubiera salido la primera célula. Espero que les haya gustado y que les sirva este video y nos vemos en videos posteriores que vamos a seguir hablando de este tema.